Entonces, el efecto fotoeléctrico dice, se va a dar cuando esta energía que apliquemos sea mayor a la energía de enlace, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos o queremos determinar el efecto fotoeléctrico, realmente lo que hacemos es una resta. ¿Resta de quién? Esta resta que está acá, porque cuando se da el efecto fotoeléctrico, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo sé yo que se dio el efecto fotoeléctrico? Los electrones que estaban acá en esta superficie se desprenden, se mueven, o sea, adquieren movimiento. Entonces, si yo les preguntara una definición de efecto fotoeléctrico, es convertir radiación o energía, ¿verdad? Que uno aplica acá a esta superficie, a energía de movimiento. Sí, a esa energía de movimiento nosotros le llamamos energía cinética. ¿Cuál es la fórmula de la energía cinética? La energía cinética es un medio de la masa del electrón, ¿verdad? El electrón que está acá, por la velocidad al cuadrado. O sea, esta es la fórmula de energía cinética, ¿sí? Ok. Pero la energía cinética se va a dar o se va a producir si hay efecto fotoeléctrico. O sea, si no hay efecto fotoeléctrico, estos electrones no se desprenden. O sea, si yo aplico una energía acá que no es muy fuerte, o sea, menor a esta energía de enlace, no hay efecto fotoeléctrico. Entonces, el efecto fotoeléctrico entonces es convertir radiación, digamos, que nosotros aplicamos a energía de movimiento. Pero para que eso se dé, entonces lo que hacemos es una resta. Esta HB, se recuerdan que, ¿qué es la energía? La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿Sí? Esto es una energía, constante de Planck por frecuencia. O sea, energía, ¿sí? ¿Qué energía? La que estamos aplicando, menos la energía de enlace. Entonces, el efecto fotoeléctrico es una resta de energías. ¿Qué energías? La que aplicamos nosotros, ¿sí? HB, menos la energía de enlace. Entonces, ¿qué nosotros normalmente conocemos cuando queremos hacer esta resta? Cuando quieren hacer esta resta, lo que ustedes conocen es la energía de enlace, ¿sí? Todos los electrones que aquí se enlazaron en esta superficie de metal, se conoce su energía de enlace, de todos. Cesio, calcio, aluminio, rubidio, todos los metales se conoce su energía de enlace, solo que la energía de enlace, ¿sí? Digamos que se conoce ya para cualquier metal, se expresa en electronvolts, o sea, esa es su unidad de medida, electronvolts. Ya vamos a ver después esa conversión de electronvolts a joules. Ahora, si esta energía de enlace está en electronvolts, ¿qué tengo que hacer yo? Para hacer una resta, ¿cuál es el cuidado? Que las dos energías estén en las mismas dimensionales. O sea, si esta está en electronvolts, esta tiene que estar en electronvolts. Pero la energía, cuando ustedes hacen el cálculo con la ecuación, o sea, constante de Planck por la frecuencia, esta energía se expresa en joules, ¿sí? Entonces, si esta energía está en joules y está en electronvolts, no podemos hacer la resta. O sea, para hacer la resta, esta energía, si esta está en joules, entonces la electricidad de enlace hay que pasarla a joules y hacemos la resta. Ok. Cuando hacen la resta, ¿qué puede pasar? Uno, que el valor de la resta sea positivo, ¿sí? Cualquier valor positivo, arriba de cero. 1, 2, 3, 4, 5, cualquier valor positivo arriba de cero, eso quiere decir hay efecto fotoeléctrico. Y es la única condición cuando se produce el efecto fotoeléctrico. O sea, el efecto fotoeléctrico se produce entonces cuando la energía que se aplica, HB, es mayor que la energía de enlace. Otra manera, cuando la resta de las dos energías no de cero, ¿sí? No de cero. Y cuando no se produce el efecto fotoeléctrico. Cuando la resta que ustedes hagan sea cero. ¿Eso qué quiere decir? Si la energía que yo aplico es igual a la energía de enlace, o sea, tienen el mismo valor, o sea, a eso me refiero que sean iguales, con el mismo valor, en las mismas dimensionales, entonces la resta les da cero. Eso quiere decir, si esta energía, por ejemplo, vale 500 joules y la energía de enlace 500 joules, resta cero. Entonces, no hay efecto fotoeléctrico, ¿sí? Ok. Y cuando también no se da
el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico no se da cuando esta energía que ustedes apliquen sea menor, ¿sí? Sea de un valor más bajo a la energía de enlace. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la resta les va a quedar negativo, ¿sí? Entonces, si la resta en las mismas dimensionales les queda negativo, no hay efecto fotoeléctrico. Si la resta de las dos energías en las mismas dimensionales les da cero, no hay efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿cuándo sí hay efecto fotoeléctrico? Cuando la diferencia de la resta no sea cero, o sea cualquier valor positivo arriba de cero, ¿sí? Y entonces resulta que cuando hay una diferencia positiva de esta respuesta, hay efecto fotoeléctrico. Entonces quiere decir que hay energía cinética, o sea que la energía que aplicamos se convirtió a energía de movimiento, ¿verdad? Ahí, solo en ese punto es cuando hay efecto, cuando la resta no es cero. Ahora, mientras más diferencia sea la resta, digamos, yo tengo aquí 600 de la energía que aplico joules y esto vale 500, 600 millones, 100. Entonces, mientras más grande sea ese valor, mayor es la energía cinética. Entonces, ¿en qué voy a ver yo eso? ¿Cómo se va a apreciar? Si la energía cinética es grande, o sea, tiene un valor alto, vean cómo es la velocidad. La energía cinética con la velocidad de los electrones es directamente proporcional. Eso quiere decir, a mayor energía cinética, mayor velocidad de los electrones. A menor energía cinética, menor velocidad de los electrones. Entonces, ¿cómo se afecta, digamos, el resultado de esta resta? Con la velocidad que adquieren esos electrones. A mayor diferencia de esta energía, más velocidad adquiere los electrones y esta velocidad se expresa en metros partido segundo. Ya lo vamos a ver ahorita con un ejercicio que vamos a resolver, ¿sí? Entonces, con esto quería yo que tuviéramos claro lo que es el efecto fotoeléctrico. La luz como partícula. Miren, la radiación normalmente se recuerda que acabamos de ver cuando vimos esta clase que se movía en forma ondular, tenía una forma de onda, había parámetros ondulatorios, ¿verdad? Frecuencia, longitud de onda, número de onda. Sin embargo, Albert Einstein, ¿sí? Él fue el que estudió bastante todo esto de la radiación electromagnética. Albert Einstein propuso y dijo, bueno, la energía podría decir que así como tiene movimiento dual, también tiene como que cierta, digamos, una cierta proporción y a esa energía le llamó fotón, ¿sí? ¿Qué es un fotón? Pues un fotón dice que no es más que un paquete o una cantidad de energía, ¿sí? Pero de este estudio que él hizo, básicamente, ¿qué es lo que a nosotros nos sirve? Cuando ustedes hacen el cálculo de la energía con la ecuación general, ¿sí? Energía es igual a la constante por frecuencia, acabamos de ver esa fórmula, es una, o con la longitud de onda, con cualquier parámetro ondulatorio. Entonces, esa energía, se recuerda que le dijimos que la expresábamos en joules, ¿sí? Pero por este enunciado de Albert Einstein, nosotros podemos expresar esa energía joules partido fotón o joules partido cuanto. ¿Por qué? Porque dice que esa energía que yo calculo es un paquete, es una cantidad, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ese término de fotón, ¿verdad? Entonces, si yo hago incidir un haz de luz, ¿sí? Con electrones externos o electrones internos, ¿verdad? Depende de qué esté afectando, pues esos electrones van a pasar a niveles de más alta energía. Y esa cantidad de energía que logra, digamos, pasar a otro nivel, a eso se le llama un cuanto o un fotón, ¿verdad? Ya vamos a ver cuándo utilizamos esta expresión, cuando estemos utilizando la ecuación general de la energía. Ahora, esto es muy importante, esto que les voy a mencionar. El principio básico de la espectroscopía UV visible, ¿sí? Es, digamos, de nuestros métodos espectroscópicos UV visible, es medir cuánta luz absorbe un analito, ¿sí? Les comenté que una de las características de los analitos es que estén en solución. Entonces, nosotros cuando estamos haciendo análisis de soluciones,
¿Qué es lo que mide el equipo? El espectrofotómetro, el fotómetro, lo que mide es cuánta luz absorbe el analito, ¿sí? Mide luz absorbida. Entonces, nosotros vamos a trabajar lo que es espectroscopía de absorción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un analito absorbe luz? Recuérdense que hablamos que la radiación UV visible, si ultravioleta o visible, afecta a electrones de las capas externas, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, si yo quiero afectar un átomo de sodio, pues, ¿qué es lo que hago yo? Veo la configuración electrónica del sodio en la tabla periódica, 1s2, 2s2, 2p6, allá llevamos 10 y 3, 2, 2s1, ¿sí? En el nivel S1 el sodio tiene un electrón, o sea, es un nivel más externo. Cuando aplicamos energía UV visible, ¿qué pasa? Ese electrón externo salta a un nivel de alta energía, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Absorbiendo luz. ¿Qué luz absorbe? La luz del equipo. Si el sodio absorbe, por ejemplo, a 589 nanómetros, que esa es la longitud de máxima absorción del sodio, entonces quiere decir que el sodio está absorbiendo radiación visible, ¿verdad? Pues recuerdan de 400 a 800, la radiación es visible. Entonces el sodio absorbe radiación visible de 589 nanómetros y salta a un nivel de alta energía. Entonces, nuestros equipos, ¿sí? De espectroscopía de absorción miden cuánta luz absorbe el sodio. Eso es lo que mide. Hasta dónde llegue acá, a qué nivel, digamos, de más alta, eso no le interesa a la espectroscopía de absorción. ¿Sí? A la espectroscopía de absorción le interesa cuánto absorbe. Entonces, si ustedes ven acá, aquí tenemos este es un átomo, digamos un átomo de sodio para que entendamos lo que estamos hablando. Aquí está el núcleo. Se recuerda que la energía que afecta al núcleo es la energía gamma, que es energía fuerte. Se recuerda que les dije que la energía que afecta a este electrón interno es rayos X, ¿sí? Ahora, la energía que afecta a los electrones que están aquí en la capa más externa, ¿sí? Es la radiación UV vis. Entonces, ¿qué pasa? Si yo afecto con radiación UV vis un electrón de la capa externa, él va a saltar a nivel de más alta energía, ¿sí? Por absorción de luz. Pero a dónde llegue, eso a mí no me interesa. Ya vamos a ver que hay diagramas de niveles de energía, donde dan saltos de alta energía. Entonces, espectroscopía de absorción de la radiación mide cuánta luz absorbe, ¿sí? Y entonces resulta que cada compuesto, cada analito, cada átomo, cada molécula, lo que ustedes quieran determinar, tiene una longitud propia o única donde absorbe luz. Y ese es el principio de la espectroscopía. O sea, que yo pueda saber, por ejemplo, ¿se recuerdan del corto? Les pregunté en la pregunta número 2, ¿cuál es la longitud de onda para cuantificar cada metal? ¿Por qué? Porque cada metal absorbe a una longitud de onda específica. ¿Por qué? Porque cada uno tiene electrón de valencia diferente a otro. Uno está en un nivel S1, otro está en un nivel S2, otro está en un nivel P1. O sea, ese electrón externo es el que hace la diferencia. Y a eso se debe entonces que cada átomo cuando absorbe luz, absorbe a una longitud de onda específica. Ahora, ¿qué pasa cuando ese átomo, digamos acá, o ese electrón llegó a un nivel de más energía? Aquí, digamos, ese cero quiere decir energía cero. Todo está en energía cero. Los átomos que se combinaron, los átomos que no se han combinado, están en su energía cero. Pero si yo le aplico una energía, depende de la energía que le aplique, ¿qué va a pasar? Ellos saltan a niveles de alta energía, absorbiendo luz, que es el principio de nuestros equipos. Pero hay instrumentos que miden cuánta luz pierde el átomo o el electrón cuando llegó a este nivel. A eso se le llama espectroscopía de emisión. O sea, si este electrón saltó a este nivel, ¿qué va a pasar? Aquí, como este nivel es de alta energía, se le llama niveles excitados. Ahí no es estable el electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a regresar a su nivel de más baja energía. A eso ya lo vamos a mencionar acá, se le llama procesos de relajación o procesos de pérdida de luz. Y ahí que está todo lo que es la quimioluminiscencia, digamos que es la rama general que estudia todo esto. Fluorescencia, fosforescencia, bioluminiscencia, o sea, todo eso
está en ese campo. O sea, medir cuánta luz pierde los átomos o los electrones o las moléculas cuando saltan a niveles de alta energía, pero eso no es el principio de nuestros instrumentos, pero hay equipos que miden luz, sí, hay espectroscopía de emisión, tanto UV visible como, digamos, por ejemplo, de rayos X, también hay espectroscopía muy utilizada, que miden cuánta luz pierde un analito o un electrón cuando saltó a niveles de alta energía. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Luz absorbida. ¿Cómo puede absorber radiación entonces un átomo, una molécula? Depende de la radiación que absorbe, así se va a afectar. Entonces, vean, por ejemplo, estos ejemplos de luz absorbida. Entonces, tengo acá, por ejemplo, ácido clorhídrico. Entonces tengo este enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a este compuesto de ácido clorhídrico le aplico radiación infrarroja, ¿sí? Ese es un tipo de energía. Se recuerda que la radiación IR es menos energética que la radiación visible, ¿sí? Como tiene menos energía, ¿qué hace la radiación IR? Solo estira este enlace, ¿verdad? Estira el enlace. Entonces vean la distancia que hay de aquí para acá. Pero si le aplico radiación infrarroja, estiró el enlace, movió este enlace. Estos átomos se mueven, vibran. Eso hace la espectroscopía infrarroja, vibrar o mover los enlaces. Veamos qué pasa con radiación, por ejemplo, de microondas. Esa es menos energética que la radiación infrarroja. Entonces, ¿cómo se produce, por ejemplo, el calentamiento de alimentos con microondas? Si no es tan energética, digamos, si lo vemos así. Microondas lo que hace es rotar a una molécula, ¿verdad? Eso es lo que hace microondas, su principio rotación. Entonces, la humedad o el agua que tienen los alimentos, ¿verdad? O sea, cuando le aplico, enciendo mi microondas, entonces empieza a producir radiación de microondas y las moléculas de agua que están en el alimento empiezan a rotar. ¿Qué pasa? Una molécula de agua se encuentra con otra, choca, ¿sí? Se producen choques de moléculas de agua por rotación y cada choque aumenta la temperatura, cada choque aumenta la temperatura. Eso es por radiación infrarroja, perdón, radiación de microondas, rotación de moléculas de agua. Ahora, nosotros básicamente entonces vamos a hacer con nuestros equipos dos cosas. Medir cuánta luz absorbe un átomo. ¿Verdad? ¿Qué es un átomo? Es un elemento que no se ha combinado. ¿Sí? Átomos, sodio, potasio, calcio, hierro. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, cuánto calcio hay en leche, por ejemplo, en una leche, entonces vengo yo y digo, bueno, entonces voy a utilizar la espectroscopía de absorción atómica, ¿sí? ¿Cuánta luz absorbe el átomo de calcio? Y voy a medir eso para poder determinar su concentración. Entonces, ¿cómo se afecta? Cuando estoy haciendo análisis de metales y no metales, entonces se afectan sus electrones más externos, los electrones, digamos, que están en la capa más externa. Esos son los electrones de valencia. ¿Qué es un electrón de valencia? Aquel electrón que se pierde o se gana cuando aplico radiación ultravioleta visible. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos electrones en un nivel S1, aplico radiación UV visible y entonces este electrón, aquí queda uno y el otro salta a otro nivel, nivel 2S. Ese salto electrónico que da es lo que me va a permitir a mí entonces registrar lo que se llama un espectro atómico. Entonces, ¿qué es un espectro atómico? Un espectro atómico no es más que una gráfica, ¿sí? Que es única para cada metal o no metal y ese espectro atómico entonces me va a dar a mí, digamos, la longitud de onda donde presenta la mayor señal. Eso es lo que me muestra el espectro atómico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero analizar? Les preguntaba cuál era la longitud de máxima absorción, por ejemplo, para el calcio o el magnesio. El calcio, 422 nanómetros. Esa respuesta casi todos los grupos la tienen. Entonces, a 422 nanómetros
voy a hacer un análisis de calcio. ¿Por qué? Porque ahí presenta su longitud de máxima absorción. Entonces, los espectros atómicos son gráficas que me van a mostrar la longitud de máxima absorción de un metal o no metal para hacer su análisis por espectroscopía UV-Vis. Ahora, importantísimo. El espectro atómico dice da información cualitativa. Sí. ¿Por qué? Porque es única para cada átomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del calcio, su longitud de máxima absorción 422. Si fuera sodio, su longitud de máxima absorción 589 nanómetros. Entonces, cada metal tiene su propia longitud de máxima absorción y es única para cada metal. Eso permite identificarlo. Entonces, si por ejemplo a ustedes le dicen, mire, tengo esta muestra desconocida y yo no sé, es un suero, quiero saber si este suero tiene potasio. ¿Qué es lo que hace? Entonces, obtenemos el espectro atómico del potasio y vemos si está presente ese espectro. Si está presente a la longitud de máxima absorción del potasio, lo identificamos. Si no aparece la longitud de máxima absorción de ese metal, dice uno, no está presente, ¿sí? Eso es cual. Y cuantitativamente, porque a la longitud de máxima absorción, ya sea de un compuesto, de una molécula o de un metal o no metal, se preparan las curvas de calibración, ¿sí? Entonces, las curvas de calibración para cada metal se preparan a su longitud de máxima absorción. Eso ya sería entonces para hacer análisis cuantitativo. Entonces, eso es importantísimo. Si yo quiero hacer un análisis cuantitativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conocer la longitud de máxima absorción del metal o del compuesto por espectroscopía UV-Vis. Ahora estamos hablando de espectroscopía UV-Vis. ¿Y cómo lo hago? Obteniendo su espectro. En este caso, el espectro atómico es para los metales y no metales. Son espectros simples, generan la información que uno necesita. Vean estos ejemplos de espectros atómicos. Entonces, cromo 357, longitud de máxima absorción, cobalto 240, cobre 324, hierro, o sea, cada metal ya tiene su propia longitud de máxima, su propio espectro atómico. Entonces, vean aquí, estos espectros son diferentes. Yo puedo saber que este es cobre. ¿Por qué? Porque tiene una banda bien marcada 324.7. ¿Por qué sé que este es plomo? Porque tiene una banda única a 217 nanómetros. ¿Por qué sé que este es cromo? Porque el cromo presenta dos bandas, una a esta longitud de onda y la otra a 300 espectros únicos para cada metal. Y eso me permite tú identificarlos cualitativamente. Yo sé que este es como, ¿por qué sé que es hierro? Porque tiene esta longitud de 248 más otras banditas que tiene ahí al lado. O sea, eso es único para cada metal y no metal. Recuerden, espectros atómicos. Ok. ¿Y qué es lo otro que vamos a analizar nosotros por espectroscopía UV-Vis? Moléculas, ¿sí? Y, por ejemplo, aspirina, café aspirina, cualquier compuesto que ustedes quieran analizar por espectroscopía UV-Vis. Entonces, como ya es una molécula, aquí ya no es un átomo, entonces el espectro molecular, vean, es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque se combinaron muchos átomos. Hay varios electrones externos, digamos, que se pueden afectar, ¿sí? Entonces, cuando es un compuesto, entonces lo que nosotros vamos a afectar son los dobles enlaces que estén en el compuesto que yo quiero determinar. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase de hoy, que son las transiciones electrónicas. Entonces, los espectros, digamos, moleculares son más complejos que un espectro atómico. ¿Por qué? Porque hay muchos átomos o se combinaron varios compuestos. Y además dice que cuando estoy haciendo un análisis de una molécula, hay tres energías que se presentan en ese, digamos, a la hora de absorber luz la molécula. Energía electrónica, energía vibracional y energía rotacional. Tres tipos de energía. Y cada una corresponde a diferente tipo de radiación. ¿Se recuerdan que vamos a ver cuándo rota la molécula? Con microondas. Entonces, esta energía rotacional es microondas. Cuando vibra una molécula, acabamos de ver con el ejemplo anterior, cuando aplicamos radiación infrarroja. Y cuando se da el salto, digamos, electrónico, cuando la molécula absorbe radiación UV visible. Entonces, en una molécula siempre van a estar presentes estas tres, digamos,
tipos de transiciones o cambios electrónicos: la rotacional, la vibracional y la electrónica. Entonces, la electrónica, UV-Vis, la vibracional, infrarroja, y la rotacional, microondas. Eso es importante que lo tengan presente. 3 tipos de energía cuando hacemos análisis de una molécula. Y si lo vemos con diagramas de energía, ¿sí? Aquí estarían entonces los 3 tipos de energía que se van a presentar cuando ustedes hacen análisis de una molécula por espectroscopía UV-Vis. Vamos a dejar acá. Entonces, vean. Entonces, aquí está energía cero, ¿sí? Aplico radiación UV visible. Dice que la radiación UV visible, como es más energética que infrarroja y más energética que microondas, ¿sí? De hecho, la más energética, si yo les preguntara cuál de estas tiene más energía, microondas, IR, visible UV, la ultravioleta es la más energética. Entonces, si yo aplico radiación UV, puede hacer que el electrón esté acá y salte, por ejemplo, tal vez no a este de acá, sino salte hasta aquí, ¿verdad? Porque es muy energética. Entonces, mientras más energía apliquen, más salto va a dar, digamos, a un nivel de más alta energía. Entonces, dice, cuando aplico radiación UV visible, que es la que aplicamos a nuestras moléculas, las moléculas pueden dar saltos electrónicos, que estos son de color negro. Entonces, aquí está mi electrón, digamos, de la molécula, salta acá o puede saltar acá, ¿sí? Ok. Pero dentro de estos saltos electrónicos ya hay saltos vibracionales, que son estos que están de color rojo, ¿sí? Entonces, como son de menor energía, los saltos que requiere acá, miren, los saltos de energía son menos. Vean, el salto energético de aquí para acá es menor, de aquí para acá es menor. En cambio, acá el salto energético es mayor. Entonces, a mayor energía que aplique, mayor es el salto electrónico. Pero vean, estas de microondas que aparecen aquí adentro, son estas que están acá pequeñitas. Entonces, si aplico poca energía, ¿se puede dar un saltito acá? Sí, porque es poca energía. Para dar saltos, digamos, en un nivel rotacional, se requiere poca energía. Para dar saltos de nivel electrónico se requiere más energía. Entonces, en una molécula, sí que es esto va a estar presente en la molécula, van a haber pocos saltos electrónicos, en este caso hay solo 2, 1 y 2. Van a haber muchísimos saltos de microondas, que son todos estos pequeñitos que ustedes ven aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7 en cada uno. 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 saltos de microondas, ¿sí? Porque son los más pequeños que hay. Vibracionales que cierre, los rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, más o menos 10 saltos. Entonces, dos electrónicos, ¿sí? Que es de radiación UV-Vis, solo este que está aquí. 1, el primer salto aquí al color negro, segundo salto a este otro nivel de color negro, 2 electrónicos, 10 de infrarrojo y creo que dijimos 70, 80 de micro. Entonces, ¿cuáles son, digamos, de los 3 niveles energéticos que se registran en una molécula, los que se presentan más? Microondas, porque requieren menos energía. ¿Cuáles son los saltos electrónicos que se presentan menos en un análisis por espectroscopía UV visible? Los electrónicos, porque solo hay aquí 1 y 2. Son los que requieren la mayor energía para que se produzca. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un análisis de un compuesto, de una molécula? Utilizar este espectro molecular, que era el que les mostré acá, es complicado en espectroscopía UV visible, ¿verdad? Complicado, ¿por qué? Porque tiene, digamos, muchos picos, muchas bandas y registra todo. Eso es la molécula. Entonces, en espectroscopía UV visible, para facilitarnos el trabajo, se trabaja no con el espectro molecular, sino que se trabaja con el espectro continuo, ¿sí? Que es un espectro continuo. Un espectro continuo es el espectro que muestra cuál es la longitud de máxima absorción de un compuesto que se quiere determinar en la región ultravioleta visible. Entonces, por ejemplo, vean este. Este es un espectro continuo, ¿sí? Para este compuesto, y este espectro es único para él, ¿sí? ¿Único en qué? Único en que empieza de aquí, de arriba, se viene aquí abajo,
aquí muestra la longitud de máxima absorción. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es la longitud de máxima absorción para hacer análisis de este compuesto, solo me vengo acá a la señal más alta que se registró aquí y me vengo hacia abajo. Vengo hacia abajo, me vengo hacia abajo y en este punto diría yo, esa es la longitud de máxima absorción. Veamos la escala. Está aquí 200, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 300. Entonces aquí sería 200, vamos a ver, sería 25, no sé, es 20, 220, 240, 260, 280 y aquí está 300. O sea, cada una de estas líneas vale 20. Entonces aquí estamos más o menos a la mitad, acá sería 220, 240 y por acá más o menos a la mitad de este. A 245 nanómetros, ¿sí? Sería la longitud de máxima absorción para hacer un análisis cuantitativo de esta molécula, ¿sí? O sea, el espectro continuo me da esa información. Por eso es que en espectroscopía UV visible, para analizar compuestos o moléculas, utilizamos los espectros continuos, ¿sí? Y aquí vean, entonces, 300 nanómetros. Aquí está otra, digamos, otra banda un poquito alta para analizar, pero entre esta de 300 y esta de 250, creo que vimos, esta es la que presenta la mayor señal. A esta longitud de onda se hace un análisis cuantitativo para eso. Y cada compuesto tiene su propio espectro continuo, que vamos a hablar un poquito más de estos ejemplos en la siguiente clase. Se recuerdan que vimos que el movimiento ondular se puede utilizar el vector eléctrico, que es el que usamos en espectroscopía UV visible, pero también se puede utilizar el vector